Como le dijo María al Señor. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, como siervos. Cuando vino el ángel Gabriel, el Espíritu Santo hará sombra sobre tu vientre y nacerá el Mesías. Ella le dijo: aquí la esclava del Señor. Hermano, cuando esa palabra es poderosa. Cuando alguien, hermano, dice: he aquí el esclavo de Cristo, hermano, está renunciando a todo. Porque la connotación de un esclavo era alguien que no tenía derecho a nada ni a respirar. Y si tenía una esposa, el amo se la podía vivir. Préstame la esposa hoy. Le podía quitar los niños. No tenía derecho a nada. Ahora decir esclavo no es nada. Pero en la antigüedad, un esclavo. Y cuando Dios se le reveló. Pero hoy en día, hermano, nadie quiere ser esclavo. Todo el mundo quiere ser amo. Nosotros somos los cristianos, me perdone que habla así, malcriados, queremos mandar a Dios. Nadie se está humillando, como cantaban los hermanos hace un ratito. Salga de su tálamo, de su cámara la novia y de su tálamo el novio, entre la entrada y el altar. Lloren, nadie quiere llorar. Los sacerdotes de Jehová, todo es júbilo y olvida. Nadie se quiere quebrantar, nadie se quiere humillar, porque la iglesia se ha rebelado contra Dios y queremos mandar a Dios. Y Dios quiere más pobreza de espíritu en nosotros, como ese espíritu de esa mujer de María, que Dios ve aquí, la esclava del Señor, hágase conmigo lo que tú quieras. Un reconocimiento. Yo le pido a Dios en nosotros como iglesias, que lo reconozcamos en todo, a mí como persona, que en mi servicio a Dios, Señor, que se haga con mi vida conforme a tu palabra, que yo no te manipule. Que yo no te dirija a ti, dirígeme tú a mí. Israel quería dirigir a Dios. Ellos querían ir, hermano, por el camino corto. Y estoy parafraseando. Dios le dijo: no, el camino de los filisteos de 2 semanas o 3, que era más corto, para ir al desierto, para llegar a Canaán, que diga. Y Dios le dijo: no, tú no me vas a dirigir a mí, yo te dirijo a ti. El desierto. Hoy nadie quiere desierto. Te espero un desierto. Ahí yo te voy a capacitar. En el desierto tú vas a ver el agua amarga de Mara, y va a haber ese milagro, porque te tengo una enseñanza que la voy a endulzar. En el desierto tú vas a ver que es un tipo del Espíritu Santo, la columna de nube, todo el desierto, nunca cesó esa columna de nube de día y la columna de fuego de noche para alumbrarlo. Si no va al desierto, no ve eso. En el desierto, que es un tipo de mi palabra, tú vas a ver el maná mañana tras mañana. Y eso era tremendo cuando Israel en el desierto, ese pan iba cayendo todas las mañanas. Y Dios le dijo: y no me guarden, la palabra no se puede almacenar. No me la guarden porque se podría, cuando guardaban doble porción, a excepción de los viernes, por el sábado que era día de reposo. Porque Dios y el pueblo no quería obedecer la voz de Dios. Y Dios le dijo: es en el desierto, es mi escuela. Ahí yo te voy a capacitar. No te voy a llevar por el camino corto de los filisteos, porque no está preparado, no está capacitado. Te voy a pasar por un desierto. Un anciano en la iglesia, Dios, un pastor, Dios nos pasa por un desierto si va a presidir, a dirigir el pueblo. Nos tiene que capacitar en todas las áreas. Algunos quieren llegar a Canaán en helicóptero. Nos pasa por la fe. Hay un momento, un hombre que nos quita todo porque es más preciosa que el oro, y nos la prueba y nos ejercita en la fe. Y eso no se quiere predicar hoy en día. Y nos pesa y nos va para llevarnos a ser humildes, siervos entregados. Y para eso son las pruebas, para santificarnos, para bajarnos la soberbia. Lo dijo Pablo, le dijo Jesús a Pablo: bástate mi gracia. Te voy a dejar ese aguijón para que las pruebas, para depender de Él. Hay enfermedades en nuestro cuerpo físico que el Señor, a muchos quizás no se la quite, hermano.
Como yo escuché un pastor muy lindo de la Reforma predicando, que él dijo, él tiene como, está en los 55, él es médico infectólogo, y él dijo, yo tengo una enfermedad desde los 25 años luchando con ella, y Dios no me la ha quitado, y él me dijo que no me la va a quitar. Me dijo que bástate mi gracia. Entonces hay que saber orar, tener cuidado. Y él dijo como más de 20 veces, Señor, quítame esto, que no lo aguanto. Yo te lo voy a dejar. Un hombre muy lindo de Dios. Él es de Dominicana. Lo vi yo. Y Dios le dijo, claro, no, te voy a dar fortaleza. Y con eso es un freno para que, como Pablo, que le dejó ese aguijón para que dependa de él. Hoy se predica otra cosa. Va a vivir de mi misericordia. Y ahí él va, predica los domingos y los días que veniste luchando con su enfermedad. Abrega. Charles Spurgeon, ese gran hombre de la reformador, se puede decir, del siglo XIX, también Dios le rogaba, Dios, Señor, quítame esto. Él tenía, se le hinchaban los pies así, tenía la enfermedad que le llaman artritis gotosa, que es, ¿qué es esa cosa? Eso es el ácido úrico, orígano, se aumenta, pero lo de él era crónico, porque se metabolizan más las proteínas, se aumenta el ácido úrico y se te pone la rodilla así. Y ya Spurgeon tiene un momento que no podía ni caminar. Ese es para este evangelio moderno que se está predicando hoy en día. Y él le rogaba a Dios que le quitara eso para ese hombre. Dios va miles de sermones. Y Dios le dijo, no, te voy a dejar eso. Porque la iglesia no fue llamada a dirigir a Dios, hermanos, ni a controlarlo. Fue para que Dios la dirija a ella. Para escuchar la voz, a ver qué es lo que Dios quiere. Pero es un hombre maduro, una mujer maduro. Cualquier decisión tiene que ir donde Dios. Señor, dígame qué tú quieres que yo haga. Y la iglesia, para todo, hermano, tiene que consultarle a Dios. No, que tú crees que es más bonito así. Vaya donde Dios. Los ancianos, a no hacer una junta y a deliberar, a orar para que Él hable, para que sea el Espíritu Santo. Es un atentado contra el Espíritu y nadie quiere, los cristianos no quieren que nadie lo dirija. Son soberanos y ese es el objetivo de este mensaje. Y escucharlo. Dice en la palabra, yo quise poner este texto pero rapidito, en 1 Samuel 3:8, el llamamiento de Samuel. 1 Samuel, cuando Dios primera vez que habla con Samuel. Ya los tienen. En los primeros versículos, Él lo había llamado ya 3 veces. Y yo quise traerle este texto, porque el Espíritu Santo me lo puso anoche. Mira, yo siempre lo digo. 1 Samuel, ¿los tienen todos? 3:8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Lo había llamado 2 veces, la tercera. Ahí él estaba en Silo con el sacerdote Elí. Y él se levantó y vino a Elí porque no conocía la voz de Dios. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que hasta ese hermano estaba grave, ¿sabe? Porque un sacerdote tuvo que llamarlo 4 veces. Y a la tercera fue que estaba grave, ¿verdad? Porque cuando Ana estaba orando en el templo, ¿a qué uno va a orar? Y Elí le dijo que estaba borracha. Y aquí se ve que estaba bien sordo este sacerdote, claro, con el pecado de Onis y Fines, los hijos de Elí. Ahí había una corrupción. Dice que los hijos de Elí vivían con las hermanas que iban al templo, y usted sabe. Y el reproche de Dios a Elí no era que lo amoneste, porque hay un momento que ya Dios no manda amonestar, es que lo bote de ahí.
No fue que Dios le dijo a Elí: tus hijos son unos corruptos, amonéstalos. No, sácamelos de la iglesia, del templo. Póntele al frente, que no pasen ya. Yo le comentaba con mi esposa cuando veníamos en el camino hoy. Dije: mira, mami, yo le decía: mami, ¿tú sabes lo que es una caída? Digo: sí. Y un estado. Ajá. Pues es diferente, hermano. Una caída y un estado es diferente. No es lo mismo, ¿sabes? Una caída y un estado es diferente. Una caída, hermano, fue la de David, que vio a esa mujer, una mujer muy hermosa, no estaba supuesto a estar, estaba ocioso en el terrado y la vio y cayó. Pero estado es que él la vea y siga ministrando y viviendo con ella todos los días como si nada. Es un estado. O un estilo de vida. Porque todavía es pecado como quiere. Eso es terrible, el sexo. Pero un pastor, quien sea, que vaya un día hasta que nadie... A veces esa gente han hecho su cosa y nadie se da cuenta. Porque si alguien, ahora eso sí, el Espíritu Santo lo sabe, que vaya al África a unas vacaciones. Por eso yo siempre le digo a veces a una persona, un carnal, cuando es no deje ese hombre solo todavía por ahí, que se lo lleve el diablo por ahí, hermano. Y espere que madure un poquito, me vuelve loco. En el Caribe está, hermano, eso es un azote. Y no lo dejes solo, lo va a perder el hombre. Cuando madure ya. Hay gente, hermano, mire, que es sincero. Hay gente que no pueden, hay que mandarle un espía. Llevarlo con una cadera así, mire. Así como llevaron a Sansón, los filisteos, llevarlo así. No lo mande solo, es un peligro. Ahora sí, hay gente que son de fe, dicen: no, vete, Dios lo va a guardar, lo guarda, pero ya tú sabes. Entonces, una cosa es que alguien, un ministro, quien sea, que es diferente, caída a estilo. Y se volvió loco y perdió la mente y alguien lo sedujo y cayó ya. Duele, es terrible eso. Pero no es igual, hermano. Y empieza a llorar: ay, ¿qué yo he hecho? Dios mío, pequé contra Jehová. Ay, Jehová, si quiere, mátame ya. Eso se pasa más. Hermano, a un verdugo, perdóneme que use el vulgo, y que coja la vil y se ponga a dirigir un pueblo y saliendo con una mujer todos los días, eso es un estilo, eso sí es duro. Y eso a mí no me cabe en la mente. Pero eso sí me alarma. Aquello me alarma, una caída. Pero eso sí me alarma. Un tipo que esté predicando ahí la Biblia, la palabra de Dios, y después salga con la del altar, cuando termina el culto. Se monte en el carro y se vaya para un motel. Un estilo de vida. Y si eso sucede en cualquier iglesia, hermano, hay que examinarla. Eso no es pecado, examinarla. Hay que examinarse con la palabra y qué es lo que estamos haciendo. Porque no hay temor. Y se pasa más en el pueblo. El liderazgo, hay que examinarlo. ¿Qué está pasando con el temor? Yo siempre, cuando, no se lo digo, pero cuando hablo con alguien, una hermanita, aunque sea joven, me doy cuenta, digo: no, teme a Jehová, va bien la palabra, está bien. Uno como pastor se da cuenta, digo: no, tiene temor. Porque lo que a nosotros nos han enseñado mal, hermano. Nosotros nos enseña que nos encandilamos cuando vemos a alguien predicando. Digo: wow, pero qué hombre. Por eso yo siempre le he dicho a ustedes, eso a mí no me sorprende para nada, hermano. Porque eso le gusta a la carne. Brillar, eso le gusta. Porque, hermano, predicar y usar, hay momentos que quizás no sea de Dios cuando puede ser su carne, porque eso le gusta a la carne. Servir a nadie le gusta. Usted, el que está predicando en las iglesias, todo el mundo, hermano, todo el fin de las iglesias es llegar al púlpito. Por eso fue que bendito muchacho, destruyó un lugar, el piano y todo, porque quería, algún día yo voy a llegar ahí, todo, porque eso es lo que le enseñan.
Enseñorearse y que lo vean con elocuencia y hablando delante de la gente, orando, porque eso es lo que le enseña. Pues nosotros aquí no vamos a hacer eso. Y eso sí me quebranta el servicio, ¿no? Yo veo, porque cuando una persona, hermano, empieza a servir, así es que el Espíritu Santo está haciendo algo, hay un temor, hay algo que está haciendo Dios en su corazón. Porque yo he visto gente predicando, hermano, que aunque prediquen verdades, no pueden, no están aptos para predicar, muy altivo, y la soberbia se le nota. No como yo. Eso no es evangelio. Ese no fue el evangelio de Jesucristo. Entonces dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare. A la cuarta vez fue que Elí se dio cuenta que era Jehová, el sacerdote. Casi se ve que había perdido la costumbre de hablar, de la meditación, hablar con Jehová. Dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y eso es obedecer. Que ahí fue que Dios, usted puede leer más adelante, le dio esa profecía de la destrucción de la casa de Elí a Samuel, al niño Samuel. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y ese, por sustraer ese lenguaje de sus hijos, cuando Dios, el Espíritu Santo, qué lindo, cuando a mí me gustó ese texto y yo lo uso mucho con el Señor. Háblame, Señor, yo siento que Dios me está hablando. Háblame, Jehová, que tu siervo oye. Háblame. La misma palabra de Samuel, instruido por el sacerdote Elí. Y por eso quise leer ese texto hoy. Como iglesia, háblame, que tus siervos oyen. Te escuchamos, Señor. Que nos amoneste cada vez que Él quiera. Eso es poderoso, hermano. Cuando alguien hace algo malo y viene otro que lo aconseja y baja la cabeza, eso es tremendo, hermano. Yo he visto gentes humilladas. Un error y el otro y él baja la cabeza. Digo, sí, se puede trabajar así. Sí, me equivoqué. El que oculta sus pecados no prosperará. El que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Sí, fallé. Restauración. Cuando empezamos a escuchar su voz, ¿qué sucede? Escuchar su voz, que es obedecer como siervos. Jesús dijo, Juan 5:30. Yo quise leerle este texto, Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué bonito esa palabra de Jesús. No, yo no me muevo por mis deseos, mis anhelos, sino por su voluntad perfecta. Señor, lo que tú me digas. El ejemplo nuestro es Jesús. La versión Dios habla hoy, que todas estas traducciones, algunas tienen algunas mañas, pero para mí yo no tengo prejuicio con ninguna de ellas. Me gustan. En 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Wow, es tremendo. En la iglesia, qué hermoso cuando Dios nos enseña que no hagamos nada que Él no nos mande. Así como Jesús, todo lo que hacía era sometido a la voluntad del Padre. En todo obedeció. Juzgo según el Padre me ordena. Que me ordene Él, como Juan el Bautista. Y hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan, que el apóstol Pablo lo ordenó Dios, que me ordene Él. El mensaje que me lo dé Él. Cualquier pauta en la iglesia que sea Él. Y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado.
Hasta cuando vayamos a la palabra, hay gente que van a la palabra con maña, buscando algo para defenderse. Eso es hacer tu voluntad. Y con miedo se escucha un texto que los mate para discutir. Y buscando argumentos para refutar a Dios y a la persona que está argumentando. Y escogemos lo que nos conviene y lo que no nos gusta lo rechazamos. Porque están buscando su voluntad. Juan capítulo 7, versículo 15. Juan 7:15, rapidito. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. Los reformadores, amados, entendieron bien esa palabra. Por eso y los padres de la iglesia también. Por eso tenían tan sana doctrina. Obedecieron en la doctrina. Hay algunos tópicos, cositas, pero muy buena la doctrina. En nosotros Dios está restaurando la doctrina. Y yo le pido a Dios que nos guarde. Porque esa doctrina que quiere decir enseñanza no es tuya ni mía. Hay muchas, lo que se llaman los concilios. Que es cuando un concilio, cuando se reúne un grupo de hombres y determinan algo para la iglesia. Un pensamiento de ellos que a veces no está en la Biblia. Y se reúne un grupo de hombres y ellos, como en el siglo XIX, los dispensacionalistas, muy bonito ese grupo, una doctrina muy sana. Yo no lo que digo, ellos se reunieron y dijeron: vamos a dividir la Biblia. Eso no fue Dios, ¿sabe? Eso fue un concilio que hicieron ellos. Y se reunieron. Vamos a dividir la Biblia en 7 dispensaciones. Pero eso fueron ellos. Eso no está en la Biblia. Pero que eso no es pecado, eso no es nada. Pero tiene que estar sometida a la palabra. Entonces ellos dijeron 7 dispensaciones. Nosotros estamos de acuerdo en unas cuantas, pero otras las rechazamos. La dispensación cuando Adán de la inocencia, la dispensación cuando Noé creo que del gobierno, de la conciencia, inocencia, conciencia. Después con la dispensación del gobierno, dijeron la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia. Ellos creen en el milenio literalmente, y la milenial la dividieron en 7. Nosotros hemos escogido unas cuantas. Uno rechaza lo malo y coge lo bueno. Entonces los concilios se reúnen. Hubo un concilio para hablar de la Trinidad, porque la palabra Trinidad en la Biblia no aparece textualmente. Los padres de la iglesia dedujeron, no. La Biblia revela que Dios se manifiesta en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es Dios, pero haciendo fusión de Hijo. El Espíritu Santo es Dios, 3 en 1. Pero ese concilio fue verdadero, sometido a la palabra. Ellos se reunieron, porque han habido muchas reuniones de hombres, y determinaron: no, es un Dios trino. No lo dice la Biblia literalmente, la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hubieron un grupo creo que la Asamblea de Dios, los pentecostales, que ellos dijeron: no, Jesucristo es Dios. Los unicitarios se llama. Ahí se equivocaron. Por eso vienen tantos errores. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ahí se equivocaron. Porque ellos dijeron que no vieron a Jesucristo como función de hijo. Dios, no, Jesucristo es Dios, uno solo. Porque leyeron la Biblia así: tu Dios uno es. Y dijeron que el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios. Y Dios Padre. Y no, Dios en la Biblia no se revela así. Dios se revela Dios Padre. Función de Padre. Subyace como Padre. Dios Hijo. Jesucristo es Dios. 100% hombre. Pero es Dios. Pero como Hijo. Porque por eso que la Biblia dice que está a la diestra. O si no, no tuviera a la diestra. A la diestra del Padre, que es Dios. No te metas más porque es un misterio. La Trinidad.
Y Espíritu Santo, en función de Espíritu Santo, se le llama el Consolador, que le va a llevar a la iglesia a Cristo, el esposo, que es Dios también, un solo Dios manifestado en 3 personas. Está bonita. La iglesia se reunió y determinó eso, y gloria a Dios por esas gentes. En un concilio y se reunió. Pero esa doctrina fue muy sana, pero porque fue sustraída de la Biblia. Como nosotros que nos podamos reunir aquí. Aquí nos hemos hecho reuniones, pero como iglesia nosotros hemos determinado hacer muchas cosas que no se están haciendo por allá. Nosotros aquí no vamos a hacer esto, no, ni bandera, ni manto, nada de eso. Esos son disparates, hermanos. No, determinamos aquí también, no vamos a hacer trabajar con la emoción. Yo trabajaba mucho con la emoción antes. A su nombre, gloria, el Señor está aquí, tócame chofar a ver si se anima. Y la gente empezaba, vamos a hacer esto bien. El Espíritu Santo que emocione a uno. Y determinamos eso, porque vimos que la iglesia no se dirige así. Eso son cosas del mundo carismático, sensacionalismo, de la emoción. Hemos determinado también escoger la dispensación de la gracia, que hay que tener cuidado cuando hablamos de la ley. Lo hemos determinado para dirigirnos acá. La ley es una cosa y la gracia es otra. 2 pactos. Estamos en un nuevo pacto. Pero con la palabra, obedeciendo ¿qué? Como dijo aquí Jesús. Porque no es mía la doctrina, hermano. Aunque una doctrina usted la lee y esté contra ti, eso no es tuyo. Usted tiene que aceptar a Dios como se revele. No se ponga a inventar aunque tu hermanita, tu cuñadita. No, porque eso se va a incomodar. No importa, respétela, ámela, pero que eso no es de uno. Y Jesús como hijo estaba claro. Jesús era 100% hombre. No, eso es del Padre. Y yo lo voy a dar a ustedes tal como el Padre me lo dio, el librito igualito, hermano. Y nosotros por todos los medios estamos tratando en la doctrina de someternos a ella. Y también en la forma. Porque hemos determinado, no, vamos a ponerlo claro. No vamos a hacer show aquí. Ya está bueno de show. Apaga las luces, la gente se va y vuelve el domingo. No vamos a hacer show. Vamos a hacer la cosa en el espíritu. Y ahí tenemos que estar claros. Va a haber momentos que usted va a leer la doctrina y te va a afectar. Hay muchos santuarios en las iglesias. Te va a afectar, hermano. Pero que no es tuya. El mismo Jesús lo dijo. Eso no es mío, me la dio el Padre. Y yo tengo que hablar lo que Él me dijo. Va a haber momentos en la doctrina que te va a romper. Yo he leído cosas de la Biblia que a mí me rompen. Digo, ay, Jehová. Porque cuando uno lee la Biblia, hermano, y como dijo Jesús, si tu enemigo te dice, alguien te pide 1 milla, ve 2, hermano, eso parte a uno. Te dan 1 mejilla, dale la otra. ¿Qué tú crees, Ricky? El que te pide prestado, no se lo rehúse. Pero ¿qué hay que recibirlo así, amados? Porque ese es el espíritu de la palabra, el amor. A la carne no le gusta nada de eso. Bendecía que te maldiga. Eso es terrible. Porque lo nuestro, hermano, una persona que te maldiga es maldito también. Responderle. ¿No te ha pasado en el carro, en el coche a veces? A mí un día yo iba en el carro y viene alguien, pito, y me hizo una señal con el dedo. Yo no sé cómo que hacen, Ricky. Dije, hermano, yo hice como así. Y el espíritu, cuidado. Oye, ¿pero qué se cree este? Pero que la Biblia, porque la doctrina es de Dios, dice que no, que lo bendiga. El problema, ese concilio que determinó la Trinidad, estaban sanos, pero hay muchos concilios que determinan que no es malo, que no es tan sano, hay muchos intereses y maquinan con la palabra porque hay intereses. Como dijo Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo porque piensan en el vientre. En las iglesias hay reuniones de concilio. Si se reúnen esos hermanitos y pastores con un corazón sano, sin interés puro, hermanos, usted puede estar seguro que Dios le va a hablar y se van a someter a la Biblia, pero que no hay interés, no. Y malicia, no.
Y hay concilios que se reunieron con una mala, doble intención. Y Roma se reunió e hicieron un credo con una doble intención. Claro que tenían mala intención porque prohibieron leer la Biblia. ¿Y dónde se le va a caer en la mente a una gente que no lea la Biblia? Eso es el diablo, hermano. Eso solamente lo manda Satanás, que no lea la Biblia. Pues Roma la prohibió. Y prohibió toda traducción de la Biblia. Y se fueron más lejos. El que encontraban una Biblia, hermano, lo ejecutaban. La gente que representan a Dios. Por eso fue que Jesús le dijo, camino a Damasco a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Entonces esos concilios se reunieron en contra de Dios. La reforma estaban en la verdad. Ellos dijeron no. Cada persona que lea la Biblia, hay que traducir la Biblia en todos los idiomas. Y William Tyndale la tradujo al inglés y llenó Inglaterra de la palabra. Y oraba día y de noche para que la última palabra de William Tyndale, porque él lo ahogaron primero. Los mismos cristianos, Roma, por predicar la verdad, y después lo quemaron. Y antes de morir, él dijo: Señor, yo te ruego. Ni siquiera estaba pensando en él. Dijo: Señor, yo te ruego que tú le abras los ojos al rey de Inglaterra. Y vino un rey y llevó y ordenó que se lea la Biblia por todas partes de Inglaterra. Dios escuchó la oración. Y ese fue el clamor. Ni siquiera, porque yo estoy seguro, una persona que esté, hermano, muriendo, quemado, lo primero que: ay, Señor, mi pellejo, y ahora. Y no oró ni por él. El Espíritu de Cristo tiene esas gentes. Oró por el propósito. Tremendo. No pensó ni en él, igual que Jesús. Me perdone la comparación, pero tenía el Espíritu de Cristo. Quemándolo, hermano. No, Señor, el propósito, esta Biblia que yo traduje, estoy parafraseando, te pido que la lean. Y ese fue el espíritu de la reforma. Lean la Biblia, lean la palabra. Está bien los concilios que determinen un credo, pero lean la Biblia. El credo tuyo tiene que ser uno solo: la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. No lo que determinó un concilio, un grupo de hombres, a veces que son bandidos, ni cristianos, nada. No es un grupo de hombres que se reunió, porque ya vamos a determinar esta fe. Y por eso les matan el espíritu y la fe a tantas gentes, porque esa doctrina no es nuestra. Hay que recibirla a Dios como se revele. Mi doctrina, sigo leyendo, estoy en Juan 7:16. Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, no es del concilio, no es de Roma, sino de aquel que me envió. No es nuestra la doctrina, es de Él. Hay que someterse como Él se revela, lo que Él diga. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Usted ve aquí esta palabra poderosa. Cuando una gente, hermano, un hombre se humilla en la presencia de Dios, llorando, Dios le habla y va a conocer la palabra y la doctrina. Usted diría: ¿por qué? Porque lo dice la Biblia. Él le da gracia a los humildes y a los soberbios lo ve de lejos. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. Si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta, digo, pénsenlo ustedes, para que ustedes vean. Si yo hablo por mi cuenta y la iglesia está llena de gentes hablando por su propia cuenta, en la televisión este hombre está hablando por su propia cuenta, nada de la palabra, leen un texto de la Biblia y se van y empiezan a hablar muchos disparates y a decir cosas que la Biblia no dice por su propia cuenta. Eso de que lo que la gente dice, diga, no, que el bautismo en lengua, y eso es hablar por su propia cuenta. ¿De dónde usted sacó eso? Eso no está en la Biblia. Hay un solo bautismo del Espíritu Santo el día que usted nace de nuevo, a hablar por su propia cuenta. Eso que dicen que cogen la ley para aplicarlo al sacerdote. No, que en la ley la mitad de la ofrenda era del sacerdote. Eso es hablar por su propia cuenta. Eso es interés. Como hablábamos aquí los miércoles, ¿quién te ha dicho a ti que y si es una vaca del tamaño del pez en la sartén? Si la iglesia es grande y si es una vaca, la mitad es para mí, porque la ley dice así. Eso es de la ley, eso es hablar por su propia cuenta. La doctrina no dice eso. Estamos en la dispensación de la gracia. El espíritu del nuevo pacto, él es el que dijo Pablo. Yo he hecho carpa, he trabajado para no quitarle los chelitos a la iglesia de Corintios.
Estas manos me han servido. Ese es el espíritu, aunque la iglesia lo ayude. Esos son gángsters que han invadido el pueblo de Dios y usan la ley porque se beneficia. Porque, hermano, bárbaro, si es una vaca, la mitad es tuya. ¡Wow! Hablar por su propia cuenta. Es una doctrina de dogmas y mandamiento de hombre, como lo dijo Jesús a los fariseos. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Eso es para beneficiarse. Y un siervo de Dios, cuando Dios llama a un hombre, lo primero que empieza a formar un carácter para que no use nada para beneficio. Con la mujer usted no puede beneficiarse. En todo. Con el hombre no puede buscar un hombre para beneficio. Porque no está limpio. Ni con sus hijos tampoco. No puede usar la palabra. Por eso el hombre, un hombre serio de Dios, no debe ni siquiera, y menos preparar un sermón para pedir dinero. Ese es el espíritu de simonía. Simón el mago. Debe de desprenderse de todo interés. Que esté sometido el Espíritu Santo a Dios y a la palabra. Aunque la misma palabra lo aplaste, pero que su nombre sea glorificado. Y que esté dispuesto también hasta dar la vida por Dios y por la palabra. Como esos hombres de la reforma, que no oraban nada ni por cosas materiales, sino por el propósito. Y se puede orar por cosas materiales, no digo que no. Porque estaban cautivos al propósito y a la palabra de Dios. Y no estaban buscando beneficios en las iglesias. Las iglesias no es para beneficiarse. La iglesia no es para yo hacer un despliegue de qué bien hablo, ni una presentación, ni exhibir dones, ni para pasearme por ella, para que me vean, como hizo Herodes cuando subió aquel entarimado y arengó y el pueblo lo adoró. Dijeron, voz de Dios y no de hombre. Y vino un ángel del cielo, un rayo y lo mató. La iglesia no es para eso. El altar solamente es para una sola función: la latría, adorar y magnificar el nombre de Jehová, del Cordero que vive por los siglos de los siglos. No es para exhibirme. Aquí en Juan 7:17, la versión Dios habla hoy, dice: si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, el 7:17, Dios habla hoy, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Y sigo leyendo en la Reina Valera, en Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esta clase de maestros es autodidacta. Se enseñaban ellos mismos. Ni la Biblia la leen. Porque hablan por su propia cuenta. Y sacan doctrinas que no están en la palabra. Los testigos de Jehová sacaron una doctrina que Jesucristo no es Dios, que no está en la Biblia. Son autodidactas, no tienen control del Espíritu Santo ni de la palabra. Y ellos se creen soberanos, que están por encima de Dios. Y Roma cayó en ese error. Puede interpretar la Biblia, pero no puede estar por encima de la palabra. Y Roma se creía que estaba por encima de la Biblia. Y una gran iglesia pentecostal de estos grupos también se creen que está por encima de ella. Por eso tantos falsos evangelios de pacto y de decretos. El hombre no tiene ninguna capacidad para hacer un pacto, porque el hombre está dañado, lo viola al segundo. Y ellos no sacaron nada de esos pensamientos, del pensamiento de Dios. Se puede decir algo de la palabra que no esté textualmente, pero seguir la misma línea de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, el pensamiento de Dios. Esa es la verdadera interpretación de la palabra. Por eso que los cristianos o los creyentes tienen que desligarse de los intereses para no manipular las escrituras por un beneficio personal. Usted puede aplaudir a Dios, pero cuidarse de no usarlo como una herramienta para llamarle a la gente a emocionarse, como una carnada, porque ya es pecado. Usted puede tocar el shofar. Cuando estaban adorando, yo me quebranté hace un ratito, una alabanza muy hermosa. No puedo parar de alabarte. No. Yo quería como tocar el shofar, pero lo puedo tocar.
pero estaba pidiendo dirección al Espíritu Santo y no lo toqué. El Señor, ¿tú quieres o soy yo? Para llamar la atención, se puede usar para emocionar y para trabajar con el alma, porque es una iglesia almática, emocionar. Que sea el Espíritu Santo que me mande. No usar los medios para manipular. Estos maestros se promueven sus propias ideas. Eso está lleno, hermanos. Gentes con sus ideas. Enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Apremian sus declaraciones en pos de una buena posición y de honra, porque eso es lo que buscan. Vamos a dejarlo hasta acá. Gracias, Señor, por la palabra. Te rogamos de todo corazón que la escriba, Padre, y que esta palabra se haga vida en nuestras vidas. Y que esos pensamientos que tú nos dices, sustraídos de la Biblia, corran a las naciones, porque son para nosotros y para toda tu iglesia. La honra, la gloria siempre serás tuya. Ayúdanos y guárdanos de quitarte la gloria, papá, en el nombre de Jesús. Amén.